Bienvenido al programa Voces en Fe. Voces en Fe. Donde las voces presentan palabras, acciones que influencian a quienes comparten. Te invitamos a escuchar grandes testimonios que harán aumentar tu fe, como también escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bienvenidos, comenzamos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Voces en Fe, aquí por Chequina 95.1. Si usted va en su vehículo, gracias a Dios que va rumbo a su casa, o si ya está en su casita y nos está sintonizando, bienvenido a Chequina 95.1. Si usted va en su automóvil, también le damos la más cordial de las bienvenidas. Acaba de terminar un programa. Hoy estamos en Voces en Fe, donde la palabra de Dios viene por el oír y el oír la palabra, ¿verdad? Y correctamente. O la predicación, o bien directamente de las escrituras sagradas. Sabe que ya teníamos un tiempo que no nos habíamos visto por cuestiones laborales, no había tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes, pero principio de año, feliz Navidad, feliz año, feliz de todo, ¿verdad? Lo de este 2025, y que cada día y que cada año más que vaya pasando sea un día más en intimidad con nuestro Señor Jesucristo. El Señor le siga bendiciendo, y déjeme entrar rápidamente a su programa. Y quiero platicarles rápidamente que hoy tenemos unos grandes invitados. No tengo mucho de conocerlos, pero en lo poco que he platicado con ellos ha sido de gran bendición para mi vida. Ha sido algo extraordinario que el Señor me ha hablado de una manera sobrenatural. Y creo fielmente en que Dios se manifieste de una manera extraordinaria en nuestras vidas. Con cada persona que nos cruzamos en nuestra vida tiene un propósito para nosotros, Dios, hacia nosotros. Quiero abrir este programa en Hebreos 11:1. Yo creo que usted ya se sabe este versículo de memoria, pero siempre es bueno recordarlo. Dice: ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ve. Este versículo nos habla de lo que es el concepto bíblico de lo que es la fe, ¿verdad? Es esperar, es verlo, esas cosas que realmente Dios ya tiene preparadas para nosotros, pero le hace falta el ingrediente especial que es la fe. Le hace falta esa convicción de saber que en realidad Dios va a hacer las cosas, esa convicción de que ya están hechas las cosas y de que solamente nosotros necesitamos poner un granito de fe, dice la palabra. Y si tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Yo creo que pequeñita se refiere al tamaño tan diminuto que tiene el grano de mostaza. Ese es el tamaño de la fe que nosotros necesitamos para que Dios pueda obrar y pueda hacer las cosas. Déjenme, le presento a mis invitados el día de hoy. Es un matrimonio guiado por el Señor. Y quiero hoy presentarle a David y a Claudia Medina. Quiero agradecerles primeramente por el haber dicho sí voy al programa, pero sobre todo yo quiero que usted que me está viendo y usted que me está escuchando, quiero que escuche el testimonio de ellos, porque yo sé que todos en algún momento hemos pasado por momentos difíciles, pero que solo la mano de Dios es el único que nos puede venir a rescatar ya, ahora sí que a mover, ¿verdad? Con esta pequeña convicción, con esta pequeña fe de que las cosas van a llegar a suceder. David. Pues primeramente muchísimas gracias, Diana, gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar aquí compartiendo con tu público lo que Dios tiene para esta noche, para el pueblo que te escucha, el pueblo de Dios. Gracias nuevamente por la oportunidad, y pues aquí estamos para que Dios nos utilice esta noche conforme a su propósito. Amén. Gracias, Claudia. Así es, pues muchísimas gracias por habernos invitado. Estamos muy contentos, la verdad, tenemos muchas cosas que decir en cuestión a nuestro testimonio, que esperamos también sea de bendición para la demás gente, que sabemos que Dios siempre tiene el propósito para
para sus vidas. Y pues aquí estamos. Así es, claro que sí. Fíjate que diste una palabra clave, propósito. Y es parte de lo que Dios siempre quiere hacer con nosotros. Es lo que siempre ha querido Dios que nosotros podamos entender en nuestras vidas. Y dice su palabra que Él no terminará su obra, ¿verdad? O sea que Él no va a descansar hasta que termine obra en cada uno de nosotros, pero va guiada con un propósito. Así es. Pues muchísimas gracias nuevamente, qué bueno que están aquí. Y no quiero quitar mucho tiempo con más saludos o con más extensiones, sino que vamos a entrar directamente a este testimonio. Sucedieron grandes cosas en sus vidas, sucedieron grandes situaciones, todos hemos pasado por pruebas, hemos pasado por desiertos, por tribulaciones podríamos llamarlo, pero ya cuando Dios nos pone en una prueba en la que a lo mejor nosotros decimos, ya no puedo, ya está aquí, pero ¿qué sigue después de esto, verdad? Y lo último, yo creo que lo último que podemos decir que no se ha terminado es la fe. Por eso quise abrir con este versículo, es la convicción, dice, de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Dios nos ve ya transformados, Dios nos ve ya en un cuerpo glorificado. Simplemente es pasar ese pequeño proceso que a veces nos es un poquito complicado, difícil, que a veces duele, pero es necesario para la formación del propósito que Dios tiene con nosotros. Así es. David, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cuándo te llama el Señor? ¿En qué momento te dice, te necesito? Ok, mira, déjame te digo que yo nací en un hogar cristiano. Yo no conocí nunca otra creencia, otra fe. Tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Yo no tengo papá. Nunca conocí a mi papá. Fui creado por mi mamá, fui creado por 2 tías que eran como mi mamá y por una abuela. Junto a eso, otras 3 primas que vivían, o sea, eran 7 mujeres y nada más yo de hombre en esa casa. Entonces, toda mi familia cristiana, yo fui criado desde niño bajo la enseñanza de Jesús. Así pasé toda mi juventud. Cuando entré a la universidad, no que me haya ido al mundo ni nada, pero sí te empiezas a desbalagar un poquito, esa es la verdad. Aunque todos los domingos yo iba a la iglesia y todo eso, pues, muchas veces más por cumplir, siendo sincero, que para que mi mamá o para que mi mamá me dejara en la semana salir así, iba a la iglesia. Pero siempre hubo un temor de Dios también. A la edad cuando termino la universidad, como 25 años, empieza a haber un sentimiento en mí de qué estoy haciendo con mi vida, hacia dónde voy, cuál es el propósito, levantarme, escuela o salir de ahí, irme a mi trabajo y luego regreso y luego espero el viernes, pero ya llegó el domingo, o sea, se te empieza a hacer la vida monótona. Y en ese proceso, a esa edad es cuando Dios empieza a tratar otra vez con mi vida, fuerte en el sentido de decir, Señor, yo te conozco desde niño, o sea, yo hacia dónde más corro, qué otras opciones hay en mi vida, para mí no hay otra opción, yo conozco la verdad. Entonces, en ese proceso, te estoy hablando en 2004, 2005, Dios me confronta en situaciones, la verdad, bastante difíciles. Me quedo sin amigos, gracias a Dios que muchos, pues yo no tenía amigos muchos cristianos, más bien eran amigos seculares, pues, y Dios me alejó de todo eso y me quedé solo. Y en ese tiempo, me meto de lleno a la iglesia que pertenezco, me meto a un grupo de jóvenes, fueron 2 años que Dios trató muy fuerte con mi vida, pero bendito sea Dios que en ese grupo, después de 2 años, llega la mujer más hermosa que he visto mis ojos, y en 11 meses me estaba casando con mi esposa. O sea, me tuvo que tratar Dios 2 años de pulirme, decirme, David, no estás yo anhelaba una familia, yo no tengo hermanos, yo no tengo papá, entonces yo anhelaba una familia grande, y decía yo, pues Señor, pues yo quiero una esposa, pero yo me doy cuenta que como hombre no soy el mejor hombre.
Y 2 años Dios me mete en un proceso a tratar con mis emociones, con mis actitudes, con mi carácter. Y a los 2 años me da la bendición de conocer a mi esposa. A los 3 meses de ser novios le pedí que nos casáramos y a los 11 meses de ¿Conocieron en la iglesia? Nos conocimos en la iglesia, así es, a través de una prima mía que estaba en el grupo de jóvenes donde pues ella me invitó ahí. Ajá. Y ahí lo conocí. Ahora sí que cuando Dios le pone el dedo a algo es O sea, tú también lo viste. Ajá. Y te pasó lo mismo. Sí, llegué esa noche llegué a la reunión de jóvenes y él estaba sentado en un sillón individual en la entrada y Dios me dice, ¿es él? Y yo, ay, claro que no, Señor. Y yo, claro que no. Y así quedó. Lo dejé de ver un tiempo y en ese tiempo mi prima hace sus planes de boda y mi prima lo invita a él. Pero le dice mi prima, oye, Claudia va a ir sola, Me dijo, pues dame el número, pues me habla, me invita a la boda de mi prima, donde yo ya iba a asistir, y así nos hicimos novios, yo conozco al Señor a finales del 2006, pero también fue algo muy impactante para mi vida, porque mi tía Juanita, que es mamá de Joana, ella viene de Tijuana, porque Dios le habla y le dice que tenía que regresar a Juárez porque había algo que rescatar en Juárez. Entonces, cuando ella me ve, me dice, es que tú eres lo que tengo que rescatar. Entonces, por medio de ellos, me llevan a los pies de Cristo a finales del 2006. Entonces, pues ya, de ahí para el Real, estoy aquí. De ahí es donde se y el Señor ha estado muy, muy al pendiente de mí, o sea, no me ha abandonado, no me ha dejado. Y te digo, conozco a mi esposo, nos casamos en menos de 1 año, y ándale que, pues, hasta entonces, ahorita. ¿Cuánto tienen de casado? 16 años. Sí. Nosotros nos casamos en 2008, en 2007 nos hicimos... En 2006, como te dice ella, llega a la iglesia, nos dejamos de ver unos meses, en 2007 la vuelvo a ver, nos hacemos novios, y en 2008 Pero no duramos casamos. mucho tiempo de novios, porque Sí, porque si se casaron a los 11 meses. Sí, o sea, porque de hecho me decía, es que ya no estamos con el tiempo de la manita sudada. Y me fue así bien directo, ¿te quieres casar conmigo? No me respondas ahorita. Y yo, sí. Y ya cuando me dejó en mi casa, le dije, a lo que me preguntaste, sí estoy de acuerdo, está bien. Pon fecha. Ajá. Ahí fue cuando me cayó el 20, dije, ¿qué hice, señor? Sí. Fue una historia muy de Dios, la verdad lo digo sin oírme religioso ni nada, porque yo le decía al Señor, mira Dios, yo tengo mi pastor principal, yo tengo un líder de ese grupo de jóvenes donde nos conocíamos y tengo a mi mamá. Si uno de los 3, cuando se las presente, me dice no, es no. Pero si los 3 me dicen que sí, es ella. Entonces lo primero que hago es llegar con el pastor de la iglesia, el pastor Rafael Márquez, y él después con los años me dice, mira hijo, por esta oficina mía han pasado cantidad de noviazgos. Dice, y uno sabe lo que trae, uno siente en su espíritu. Sí, claro. Dice, cuando ustedes entraron era una paz, era una tranquilidad, yo sabía que era ella. Ok, ya el primero ya está aprobado, ahora voy con el líder de jóvenes, chavorrucos, eso es porque éramos mayores de 25. Y me dice, David, yo conozco tus anhelos, tú te has expresado que tú anhelas una familia y yo creo que Claudia es la persona correcta. Dicen, no sé si ella hubiera hablado antes con él, pero yo con él sí me expresaba mi anhelo. Entonces me dice, tienes nuestra bendición y tú nos avisas. Voy con la más difícil, la mamá celosa, la mamá que siempre le dicen a uno, cásate, pero ya cuando ven las de veras que el hijo se les va a casar, como que ya le mueves el tapete. Y cuando le digo no me contestó nada, al siguiente día me levantó a las 6 de la mañana, era un sábado, y me dijo, necesito hablar contigo. Nos dieron las 2 de la tarde, Diana, platicamos, lloramos, nos pedimos perdón,
nos abrazamos, nos dijimos cuánto nos queríamos mi mamá y yo, y me dijo, tienes mi bendición, adelante. Wow. Entonces ya con eso dije, Señor, esto es, Ujú. y ya le puse fecha a las cosas, y bueno, te digo, ha sido de la mano de Dios. Ujú. Ahorita más adelante que tengamos el tiempo de platicar lo que pasamos, Ujú. te puedo decir que si Dios no hubiera estado con nosotros, o Sí. mínimo estuviéramos divorciados, pero yo estuviera en un manicomio, Ujú. ¿sí? Entonces, todo lo que ahorita se permite en el tiempo platicarles, solamente porque Dios ha estado ahí, lo pudimos sobrellevar. Si no, en fuerzas físicas no se puede. ¿A los cuántos años deciden tener ya sus hijos? Nosotros desde que nos casamos dijimos, mira, ya estamos entrados en edad, ya, Así que ya. ¿Quieres tener hijos pronto? Sí. Y el primer embarazo fue un embarazo ectópico, Ujú. pero yo no sabía y me lleva de urgencias y ahí sale pues que estaba embarazada, ¿verdad? Y pues perdí a ese bebé. Ujú. Pero el segundo me dice el doctor, bueno, pues vamos a que se espere porque ya se ocupó una vez, entonces hay que esperarse. Ujú. Pero no se quiso esperar, se llamaba David. No se quiso esperar, me embaracé muy pronto de ese ectópico. Ahí si me permites, te digo, vas viendo la mano de Dios. Ujú. A nosotros nos dijeron que después de ese embarazo y otras situaciones difícilmente Yo Claudia pude quedar embarazada. iba a quedar Wow. embarazada. Te dije hace rato lo que yo más anhelaba en una familia. Ujú. Y luego que te dan esa noticia, y recuerdo mucho cuando me dice eso el doctor, dije, bueno, ni modo. Pero en tu corazón hay ese dolor. Sí. Y salirme un domingo llorando, estaba un invierno, salirme llorando, porque yo lo que me pasó, que yo veía mujeres embarazadas y me daba coraje. Yo veía, ¿por qué a ella sí? Porque yo no Ujú. puedo ser papá. ¿Y no entraste en una situación como de duelo con Dios? ¿Mm? De enojarte con Él y de decirle, ¿qué está pasando, Dios? O sea, me trajiste a la mujer que tú me diste un matrimonio, nos diste la bendición, pero a la hora de formar la familia, ¿qué sucede? O sea, ¿Sabes que no en un conflicto con Dios? Yo lo único que le pedí a Dios era que me quitara ese sentimiento hacia las mujeres embarazadas. okay. Yo le decía, mira, Señor, ellas no tienen la culpa. Yo anhelo eso y no lo tengo. Ujú. Y está bien. Yo aguanto, en verdad yo aguanto, Señor, pero quítame eso. Y me acuerdo salirme a la camioneta, mi esposa pues no podía porque estaba con lo de las cirugías que tuvo y todo eso, y estar llorando, y me acuerdo el canto de Denny Berríos, que cuando alaba a Dios, alaba a Dios, aunque estés acabado, tú alaba a Dios. Ujú. Entonces con ese canto lloré afuera de mi casa en la camioneta, y entré a la casa, y hay un evento de una misionera, se llama Hilduara Bamundi. Ella fue monja 12 años en la Iglesia Católica en el Vaticano. Yo la conocí a ella de niño y ella nunca había vuelto a Ciudad Juárez. Entonces me entero que va a venir a Juárez a una iglesia. Es que no sé, yo sé que va a salir al aire, pero yo no sé si pueda mencionar los nombres de la iglesia o no deba. ¿Es libre si Okay. tú gustas? Ok, mira, fuimos a la iglesia Rosa de Sarón con el mariachi Rosa de Sarón. Si me estoy yendo, mundo, bendiciones, mundo. Ujú. Porque iba a presentarse ella, Hilduara Bamundi. Entonces cuando yo llego, y pues ya te imaginarás, el evento lleno, y se pásenle los que quieran que oremos por ellos, pasamos mi esposa y yo, y se acaba la reunión y le digo, oye Hilduara, yo te conocí de niño, así, y le empiezo a dar mi historia, ella habla, pues es colombiana, habla ahí, pues, qué chico, se va y le doy mi tarjetita, le dije, si un día vuelves aquí a la zona de Juárez, El Paso, Ujú. invítame. Dije, ¿cuándo? ¿Cuándo ¿Cuál es mi sorpresa? Que me habla a los 15 días, me dice, David, dice, ¿quién era la persona que estaba a tu lado? ¿Era tu esposa? Le digo, sí. Dice, sucedió un milagro esa noche. Ujú. Dijo, y yo necesito hablarlo, pero yo necesito hablarlo con ustedes, no por teléfono. Ella radica actualmente en Miami. Ujú. Me dice, yo voy a la Ciudad del Paso en 15 días, yo necesito verte. Y le digo, oye, ¿puedo invitar amigos? Porque a mí me encanta eso.
Dijo, las primeras horas contigo y con tu esposa nada más. Dijo, si ya después quieres invitar a quien quieras, con gusto. Para no hacerte el cuento largo, esos 15 ya se me hicieron eternos. Fuimos por ahí al aeropuerto del Paso. Cuando llegamos aquí, lo primero que le dice a mi esposa, le dice, mija, tú no podías tener hijos. Le dice, ¿por qué? Dice, tu matriz estaba cerrada. Yo oré por ti y el Señor me mostró que tu matriz está abierta y en tiempo corto tú estás embarazada. Wow. Eso fue a mediados de enero del 2009. Del 2010 ya. Del 2010. Del 2010. Del 2010. 2010, a principios, en enero del 2010. Y en marzo estábamos viendo una película, un sábado acostados, y me dice, Claudia, ¿me dejas ir al baño? Sí, y luego al ratito me dejas ir al baño, y me dejas ir al baño. Y, oye, ya es mucho ir al baño. Le dije, ¿no estarás embarazada? Y dice, ay, David. Pues en la noche salí, compré una prueba, ¿verdad? Que sale positiva. Y esa noche dejamos la película a medias. Buscamos a 20,000 hermanos y no hallamos a ninguno porque queríamos dar la noticia a las 10, 11 de la noche y llegamos a tocarle a los hermanos y pronto nos quisieron abrir. Pero así fue. Después sucede una cosa que mi esposa empieza con problemas de que posible aborto y dolores y todo. Y en esta parte sí quiero hacer mucho énfasis porque me dicen, ahí va a haber una reunión de ¿cómo dicen? Donde se juntan todos los pastores, hombre, una reunión pastoral. Y el pastor de Vino Nuevo, mi pastor Rafael Márquez, me dice, David, yo no puedo ir en representación de la iglesia, ¿puedes ir tú en representación mía? Le dije, sí. En la mañana me levanto, un sábado, para irme a esa reunión, y me dice mi esposa, dice, ¿sabes qué? No te quería decir, pero toda la noche he traído cólico, toda la noche he traído, pues, situaciones, híjole, o sea, se siente uno feo, ¿ah? Porque dices, pues, no, señor, o sea, tiene un mes de embarazo y ya con esas situaciones. Le dije, déjame, me voy a la reunión y viniendo nos vamos al hospital o vemos qué va a suceder. Voy a esa reunión, pues, inquieto, se me hacía que no terminaba, termina, me vengo hacia mi casa, me paro en un semáforo, tengo tan grabado porque es en la Plutarco y Ejército Nacional, en ese semáforo estoy detenido, y oigo una voz de Dios. No te quiero decir oído a Dios audiblemente, o sea, no sé cómo explicarte, pero sientes y me dice algo, David, háblale a ese niño, porque es niño, es hombre, y dile que se quede en la matriz de su mamá el tiempo que requiere. Porque tú tienes autoridad sobre él, porque tú eres su papá. Háblale. Ay, Señor, ¿qué es lo que eras? Estoy en mi mente, ¿eh? Sí. Pero llego y le digo a mi esposa, ¿cómo estás? Dice, el dolor sigue, las molestias siguen, el miedo. Y me siento en un lado de ella, le destapo su vientre y le hablé por primera vez a mi hijo y le dije, David, soy tu papá. Y te estoy repitiendo las palabras como se las dije, las tengo tan grabadas. Soy tu papá. Y en el nombre de Jesús te ordeno que te quedes en el vientre de tu mamá los 9 meses y deja de molestarla ya. Y me paré y me fui a la cocina. A los 5 minutos va mi esposa atrás de mí y me dice, David, se quitaron todas las molestias. Después de eso aprendimos nosotros que los cristianos, las mujeres no tienen por qué sufrir dolores de parto, porque eso fue una consecuencia del pecado de Eva. Entonces mi esposa pasó los 9 meses como si nada. Nunca, ella no supo lo que eran dolores de parto porque le decía, ya con esto le doy la palabra, le ponían a horas ya de que naciera mi hijo, le ponían el Doppler a mi esposa y ese te indica las intensidades de las contracciones. Y mi esposa ahí como si nada y le decía al doctor, ¿no le duele? No, doctor, no siento nada. Dice, señora, está teniendo contracciones, la máquina me está indicando. ¿Y no sentías nada? No sentí dolor. Así nació mi hijo. Entonces, después de que nos habían dicho que no se podía embarazar, pues ándale que serían mes y medio. No. De que nace David a que te vuelves a embarazar pasó mes y medio. Sí. Sí, porque mi hija se embaraza mi hijo nace en diciembre y en marzo se embaraza Claudia otra vez cuando nos habían dicho que ya no vamos a poder ni nada. Ahí está mi hija, entonces los llevábamos juntos, se llevaban 4 meses. 4 meses. 4 meses. Y te digo, así fue como Dios me hizo a mí el milagro
de ser papá, padre, de ser esposo, de darle un gusto a mi mamá, de nietos. Y en ese tiempo, poco antes, yo escuchaba mucho el canto de Dios de Pactos de Marcos Witt. Y también antes de conocer a mi esposa me salté eso en un semáforo. Dios me ha hablado a mí en semáforos. Y yo escuché la canción de Dios de Pactos y me paré a un lado de ese semáforo y le dije, si tú eres un Dios de pactos, haz un pacto conmigo. Yo quiero una familia. Y yo siento que Dios me dijo, te la voy a dar. Y creí en eso. De hecho, cuando nos casamos, nuestras invitaciones decían, Dios de pacto, tú guardas tus promesas, tú cumples tu palabra. El pastel de bodas, el pastel de los showers, decían, tú guardas tus promesas. Incluso la primera invitación fue dedicada al Señor. Fue nuestro primer invitado. Cuando nos entregan el paquete de invitaciones en la imprenta, dijimos, ok, tantas son tuyas, tantas son mías, para tu familia, yo para la mía. Pero la primera invitación no se va a dar. Esta invitación es de Dios. Y esa invitación, todavía está ahí. Ahí sigue. Sí, ahí sigue. La trajimos por muchos años en el carro, en la visera la trajimos ahí. Por muchos años, porque era lo que, pues, no sé, algo de nosotros, ¿no? Pero bueno, ese carro lo vendimos y todo, y nos quedamos con la invitación, y esa invitación todavía la tenemos. Sí, cuán importante es darle la primicia a Dios. Dice su palabra que darle lo primero y lo demás es bendecido, ¿no? Es bendito y siempre estará con nosotros. Es un Dios de pacto, un Dios de promesa, generacional, lo que dice de Abraham, de Jacob, de Isaac. Entonces vemos un Dios generacional con nosotros, con nuestros papás, con nosotros, y luego el legado que dejamos hacia nuestros hijos. Después de que nace David, empieza la vida de papás, empiezan los desvelos, entonces empieza una vida, y luego a los meses viene su otra hija, ¿verdad? Llega Alexa. Entonces empieza una convivencia ya de familia. Entonces Dios cumple su promesa de darte una familia. Sí, Dios cumple su promesa. Y empieza uno, te lo digo, yo me sentía tan completo, mi vida totalmente dedicada, sí, ya a Dios como familia. En cualquier situación que nos ponían, que hay que liderar esto, David y Claudia, que hay que hacer esto, David y Claudia. Yo llegaba, gracias a Dios, un trabajo estable, tenía mi familia. Mi mamá, esas dos tías que te comento que eran como mi mamá. Bueno, del 2010 al 2020 fue ahora sí que la vida color de rosa en todos los aspectos, espiritual, físico, económico, emocional. Yo no tenía ningún problema, ninguna situación. Llega el momento en que te empiezas a sentir hasta un poco orgulloso, la verdad, decir, Señor, ya... O sea, tú me bendices, Señor. O sea, yo que voy a batallar, yo no tengo por qué. Y lo digo así, sí creo que Dios quiere las cosas buenas para sus hijos. Así es. Pero donde a mí me causaba conflicto era donde decía, en la vida tendrás aflicciones. Y yo decía, ¿yo por qué tengo que tener aflicciones? Si yo soy un hijo de Dios, sí, yo no tengo por qué pasar por ahí. Wow. Yo no tengo por qué. Los que tienen aflicciones, ya arrepiéntase. O sea, usted trae algo escondido ahí, por eso le está yendo así. Pero yo no. O sea, estaban tan acostumbrados a lo bueno, a lo bonito, a la bendición, a que Dios caminaba con ustedes, como caminó con Moisés, como caminó con Adán, y llega el momento de la prueba. ¿Qué sucede en el momento de la prueba? Ahí te das cuenta que la vida no es color de rosa, y que en la vida la vida de un cristiano también hay. Sí. Que también hay situaciones en la vida de un cristiano. No pero, ¿sabes que una de las situaciones por la que sabemos que Dios no nos abandonó en esa situación es el hecho de voltear al cielo y decir, no te preocupes, aquí estoy.
no te preocupes, te podrá pasar de todo, pero aquí estoy. Nosotros en el 2020, en agosto, perdimos a mi hijo David. Okay. Tenía 9 años mi hijo. Siempre andábamos juntos, y más en la pandemia, porque fue en el tiempo de la pandemia. No salíamos, David no quería que nos diera ni el aire, entonces nos la pasábamos en el patio. Y esa noche salimos al patio a jugar. Teníamos un árbol muy grande en el patio y teníamos una hamaca. Pues en la hamaca estaba mi hija y mi niño David, y David los estaba meciendo. Y no sé en qué momento se nos vino una barda encima. Y la barda le pegó a mi hijo. Bueno, a los 3. A David papá, a Davidcito y a Alexa. Okay. Pero pues mi hijo fue el que llevó la peor parte del golpe. Y uno se quiere morir porque uno quiere, ahora sí que Dios en ese momento, quieres verlo. Quieres ver esa situación de que realmente Dios existe. Claro. A ver, entonces dime, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué si estás viendo, si yo soy tu hija, porque si estás viendo que estoy sufriendo, por qué me haces esto? Yo le decía. Pero me dijo, no te preocupes, yo estoy contigo. Yo esa noche no dormí. Le platicaba a David porque yo escuchaba mucho ruido. Mucho ruido yo escuchaba esa noche. Cuando, bueno, ya que lo llevamos al hospital, ahí lo declaran sin vida. Y llegamos pues ya a la casa cansados, agotados de lo que había pasado. Y le digo a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me dijiste que David traía una promesa? ¿Por qué me mentiste? Yo le decía, ¿por qué me mentiste? Pero te das cuenta de que me podrá faltar todo, menos la presencia de Dios. Sí. Nunca me abandonó, aun cuando yo pensé que sí. Porque si Él me hubiera abandonado, yo no estuviera aquí en este momento. Sí. La fortaleza. Así es. Sobre todo, ¿verdad? O sea, que a veces estamos en medio del duelo, del dolor, pero aún ahí las manos se levantan como le levantaban las manos a Moisés. Así es. Yo le decía, le gritaba en ese momento, en esos días, porque fue un proceso muy tedioso para nosotros porque duró 3 semanas. Porque no podíamos, por trámites legales, porque como era un niño teníamos que pasar un proceso, entonces duró 3 semanas, entonces era una incertidumbre. Y yo le decía al Señor, es que realmente, Señor, ¿tú no existes? Yo le reclamaba al Señor y me decía, sí. David, tienes derecho a reclamarle, pero si crees que Dios no existe, ¿a quién le estás reclamando? Y fue algo que me cayó. Y dije, wow, o sea, sí es cierto. Perdóname, Señor, perdóname porque en mi dolor estoy, no sé, o sea, ofendiéndote, diciéndole a la gente, no es cierto, no pasa nada, o sea, las promesas que me dijeron no existen, no es cierto. Y me dice mi esposo, si realmente no existiera, entonces ¿a quién le estás reclamando? Gracias a Dios que tengo a este esposo que me estuvo a mi lado, ha estado a mi lado después de lo que pasamos con David. Ha estado a mi lado mi hija, que no nos abandonó. Mi hija se hizo la fuerte porque ella maduró, ella tenía 8 añitos, maduró de la noche a la mañana. O sea, porque tenía que levantarle los brazos a su mamá, a su papá, porque no podía verlos tristes. La gente me decía a veces, oye, pues
es que yo esperaba verte tirada, o sea, encerrada, no querer nada. Y yo le decía, tengo un esposo y tengo una hija. Y por ellos me voy a levantar. Y Dios me ha levantado. Perdón que te interrumpa, cuando pasa el accidente, yo salgo corriendo con él en brazos y se queda, o sea, a mí no me importó el mundo, yo agarré, me subo a mi camioneta con mi hijo en brazos y me voy al hospital. Y ya cuando llega, al ratito llega Claudia con una vecina, llegan mis tíos del Paso, llega toda la familia, entran y es cuando nos dicen, el niño murió. Entonces, en eso llegan dos amigas, compañeras de mi oficina, ellas no son cristianas ni nada, y yo en el trabajo siempre les hablaba de Dios. Y me dice una, David, ¿qué pasó? David. Y me acuerdo agarrarla así del cuello y decirle, Gina, mi Dios no me ha fallado. Mi Dios tiene un propósito. Allá afuera del hospital, cuando unos minutos antes me dicen que mi hijo murió, decirle, Dios no me ha fallado. Entonces, eso es un sábado, el domingo, pues, en la madrugada del sábado, el domingo, te empieza a caer el 20. En la funeraria nos dicen, David, es plena pandemia, les vamos a dejar entrar de 10 en 10, no más. Entonces, en verdad, yo en mi fe, yo le decía, Señor, tú me lo vas a levantar. Algo vas a hacer tan grande para testimonio, tú lo vas a levantar. Y yo viví los primeros días con esa fe, ¿eh? Yo no andaba triste, yo no lloré por mi hijo, yo creo como hasta las 3 semanas, hasta que lo vi sepultado. Pero yo esas 3 semanas yo esperaba algo de Dios. Déjame te hago un paréntesis. Años antes yo siempre le decía, Señor, yo veo que el gran pastor, que el gran misionero, que todos hacen algo por ti. Y yo lo único que hago por ti es pedirte cosas. Yo lo único que hago, Señor, es que siempre estoy buscando, mis oraciones eran mis bendiciones, Señor, pero un día, permíteme hacer algo que te sientas tan orgulloso de mí. Nomás una vez en mi vida, con que me permitas eso. Cuando fallece mi hijo, yo estoy en ese proceso de esos días de que si lo sepultan, de que no. Entonces, te digo, me dicen en la funeraria de 10 en 10, ¿ok? El día que se abre la funeraria, sin exagerarte, yo creo me llegaron como unos 400, 500 personas. Y yo andaba bien. Entonces le dije a Dios, le dije, Señor, ya están aquí, toda esta cantidad. Me dijo el de la funeraria, mire, Señor, ya métalos. Dijo, si me clausuran, ya que me clausuran. Dice, ¿dónde le voy a tener toda esta gente afuera? Me llegó gente, amigos, corrieron la voz, era algo. Entonces yo le dije al Señor ahí, le dije, permíteme entonces ahora hablarles de ti, aquí. Si ya los tengo juntos, pues déjame hablarles de ti. Y me acuerdo de iniciar esa predicación que de ahí, dicen a alguien que la subieron en YouTube, varios compañeros me grabaron, yo nunca la he querido volver a ver, pero dicen que está en YouTube. Y le dije lo que dicen de Juan el Bautista, que salieron a ver al campo, una caña que se dobla, que el viento. Le dije, ¿qué vienes a ver tú aquí? ¿A una pareja destruida? ¿A un matrimonio llorando, sin esperanza? ¿A eso vienes? Le dije, no. No vas a ver eso aquí. Esto es algo que Dios tiene un propósito. Y les empiezo a hablar y les digo, prepárate porque un día tú vas a estar en esta caja. ¿Dónde pasarás tu eternidad? O sea, el problema ya no es que mi hijo está muerto. El problema es tú que estás vivo. Yo sé dónde está mi hijo y yo voy tras él. Pero tú que estás vivo, ¿estás seguro a dónde vas? Porque un día vas a estar aquí. Entonces te digo, me grabaron, dicen que me aventé un rollo tototote. ¿Por qué te llevo a esto? Porque todavía hace, yo creo, como un año, si mucho, estando yo en mis tiempos que me voy a orar en las mañanas, me recuerda a Dios y me dice, David, me dijiste que un día quería que yo me sintiera muy orgulloso de ti. Hijo, el día que más dolor tenías ante la caja de tu hijo, me predicaste. Hablaste de mí. En primer lugar. No me renegaste. Dijo, eso es lo que nunca se va a olvidar en los cielos. Eso es lo que tú querías. Un día que realmente yo pudiera ofrecer algo. Entonces, para mí fue algo decir, Señor, gracias,
Porque en verdad, yo creo que cualquier persona tenía derecho a reclamarle a Dios. Yo creo que cualquier persona en una situación así hubiéramos gritado, hubiéramos hecho mil cosas. Y a mí Dios me concedió la misericordia de darme la fuerza de decir, Señor, yo te prediqué. Y es algo que la verdad lo dice uno, no quiero decir la palabra orgullo, pero sí es una satisfacción decir, papá, hice algo bueno por ti. Papá, sé que no me merecía nada, pero tú estabas ahí. Y mucha gente me dice todavía con los años, David, yo no entiendo cómo ustedes andan de pie. Cuando nosotros sabemos, porque eso fue, lo de mi hijo fue solo el inicio, fue una situación de 3 años hasta el 2023, que si tuviéramos 2-3 horas no acabo, porque se me muere gente muy apegada a mí. Mi madre, mi suegra terminan en hospitales, o sea, es una cadenita de 3 años que no salíamos de una. No tuvimos tiempo de llorar a David, porque a los 3 meses fallece una de mis tías que era como mi mamá, la que te comento, y luego mi mamá cae en una depresión y termina en un hospital donde te tienen que amputar la pierna porque mi mamá se quería morir por el nieto. Y luego va mi suegra a la casa a ayudarnos, y a los 2 días que está en la casa ayudándonos se cae y se quiebra la cadera. Se quiebra la cadera. Entonces teníamos en la sala a mi suegra, le hicimos un cuarto rápido, y luego en el cuarto de mi hija está mi mamá, y luego... A mi hija nos la llevamos a nuestra recámara porque, pues, ¿dónde la metíamos? Sí. Nos la pasamos en los hospitales, cuando no era mi esposa con su mamá, era yo con la mía, y le decía yo a Claudia, ayúdame con mi mamá y yo te ayudo con la tuya. Mi suegra pues con cadera quebrada 3 meses no se podía mover. Mi mamá con una pierna amputada no podía. Mi mamá pasó unas situaciones en su tristeza, en su dolor, de tener que usar parches de heroína para soportar el dolor de lo que tenía la infección en la pierna y no quererse atenderse porque ella quería morir. Entonces, ¿quién se acordaba ahora sí del que ya está muerto? La verdad, mijo, ya estás allá con el Señor. Ahora tengo que cuidar a las que nos quedan vivas. Y fueron 3 años. Yo creo que 2024 es donde empezamos como que a respirar. Cuando Dios ya nos dice, ya, mijos, ya ahora es tiempo de ustedes dos. Porque sí, fueron 3 años, qué barbaridad. Entonces, apenas el año pasado empiezan a descansar un poquito más, vamos a decir. Mira, todavía mi mamá no se muere, ese es otro testimonio que en su momento les contaremos. Mi mamá no fallece hasta ahora el 15 de noviembre, hace 3 meses, fallece. Y así como me ves ahorita, en paz. Dije, Señor, era lo que ella deseaba, nos despedimos, me dijo, mi hijo, allá te espero, le dije, allá nos vemos, jefe. Siempre lo hemos hablado así, siempre hemos sabido a dónde vamos. Entonces vives con esa seguridad, no de los dientes para afuera, sino realmente, y hasta un anhelo. Me dice mi esposa, dice, oye, no quiero que te vayas a ir y me dejes sola, porque yo cuando pasa lo de mi hijo, yo sí le pedí a Dios irme. Le decía, Señor, yo ya no tengo que estar aquí, llámame. Y un día en mi oración también siento que Dios y me dice, ¿y si me llevo a Claudia? Le dije, no, Señor, también a mi esposa. Dijo, también ella está igual, David. Yo necesito que te quedes a cuidar a tu esposa y a tu hija. Le dije, ok, entonces dame fuerzas. ¿Sí? Entonces, así estuvimos 22, 23, mi mamá, te digo, en una depresión, ella, una pierna literalmente se le pudrió y ella no se quería atender, entonces terminamos en una amputación. Cuando pasa eso, pues mi mamá, un año en silla de ruedas, yo la tenía que bañar, yo la tenía que atender, no tenía más que yo. Entonces fue un año pesado. Ahora el 15 de noviembre en la madrugada me habla y me dice, me duele mucho el estómago, no sé, la llevo de urgencias. Me dicen, es una colitis, ahorita la damos de alta. Me salgo yo en la madrugada a mi carro a esperar que me hablen para darla de alta. Y me hablan y dije, pues ya nos vamos. Y me dicen, es que estaba bien. De repente entró en un paro y ya está. El doctor yo creo esperaba que yo le dijera hasta que se iba a morir. Le dije, gracias. Coincidió que ese doctor fue el mismo que atendió a mi hijo la noche que murió. Entonces le dije, ¿tú me conoces, doctor? Y tú sabes lo que pienso. Gracias por lo que hiciste por mi mamá. Sé que humanamente le diste toda la ayuda. Pero es la voluntad de Dios. Se acabó.
iniciando ahora el año, realmente es cuando empiezo yo a sentir, y le dije yo a mi esposa, le digo, yo sentí como que el 2024, aquí se cerró la prueba, David. Okay. Ahora te voy a mostrar el propósito. Okay. Porque es lo que yo le he estado orando. Yo creo que el por qué sí les respondió. Me hablas. No he sentido que les haya respuesta. La respuesta tú decías, tú. ¿por qué? ¿Por qué? Ajá. Pero 2024 se cierra el por qué y ahora viene el para qué. El para qué. Y mira, yo le decía, Señor, nomás dime un propósito, porque no sufrí 4 años tanto, Señor, como para nomás pasar la vida así. Ya lo sufrí, ¿y luego qué sigue? ¿Qué hago? Lo primero es que nos coincidimos con unos pastores, nos invitan a desayunar ahora a principios de año. Cuando yo le platico a esos 2 pastores, me dice, David, la semilla tenía que morir para dar mucho fruto, y tú tienes testimonio ahora. Que pocos pueden decir, yo pasé por eso. ¿Y cuántas personas, David y Claudia, que nos están escuchando, ya sea que estén en su casa, en su vehículo, estén en Facebook, y el video se queda aquí todavía, más adelante lo ve, estamos en Roku TV, o sea, este programa se va a repetir ahora sí que en Latinoamérica la tecnología llega hasta los confines de la tierra. Así, o sea, ¿cuántas personas no han pasado por lo que ustedes y dicen, no he podido levantarme? Llevo 3 años, 4 años, 5 años, pero no me he podido levantar. ¿Qué le pueden decir ustedes a estas personas? Si han perdido, tuvieron una pérdida, su hijo, el hijo de la promesa que Dios les dijo, aquí está, querías una familia, aquí está, la primicia de la familia, aquí está, consolidado tu sueño de casarte, pero viene esta situación muy complicada. ¿Cuántas familias han pasado por lo mismo, pero que no han podido levantarse? ¿Qué les pueden decir? Déjame te cuento, porque dentro de nuestro proceso, de nuestro dolor, bueno, nosotros en nuestra iglesia estábamos en el equipo de bienvenida y conocimos a una pareja que la muchacha estaba embarazada y su niña venía con pues problemas de salud. Estuvimos orando por ella. La niña nace, porque nace en pandemia, la niña nace y todo perfecto. Pero al final la niña entra en una infección y la niña también falleció. Tenía 1 añito la niña. Y me habla la mamá y me dice, Claudia, necesito que oren porque pues mi hija falleció y yo, pues mi hijo también, ¿cómo quieres que yo vaya y ore por ti si yo estoy también pasando por eso? Ajá. Y me dice, es que quiero que tu esposo venga a mi casa y dé una palabra para, pues, en el funeral de la niña. Uh-huh. Le hablo a mi esposo y le digo, oye, se llama Brenda, me dice, oye, me habló Brenda que falleció la niña y que necesita que vayas y prediques en el funeral. Y me dice, ¿cómo? ¿Cómo crees que yo voy a ir? ¿No estás viendo por lo que yo estoy pasando? Y yo también, Señor, yo también estoy pasando por ahí, pero ¿qué hago? Sí. Se da la media vuelta, cierra la puerta y se regresa, yo creo, en menos de 1 minuto. Está bien, voy a ir. Déjame, porque a mí me pasó, ¿verdad? O sea, yo soy el que te digo lo que pasó cuando... No cerré la puerta, aventé la puerta. Y le dije, estás loca, si quieres ve tú. ¿Sí? Yo cómo voy a ir, o sea, mi hijo tenía 2 o 3 semanas de fallecido. Uh-huh. Y en medio pasillo, en cuanto cierro la puerta, esa vocecita que Dios usa y me dice, uh-huh, ¿quién más va a entender el dolor más que tú? Exacto. Ay, Señor. Me regreso y le digo, Claudia, háblale, dile que a qué horas me quiere mañana. Pudimos estar predicando 3 semanas de muerto mi hijo, y luego tener que estar predicando otro funeral de una niña que nosotros, uh-huh, habíamos estado orando, porque esa niña le había dicho al doctor que iban a ser muerta.
Ese era el problema. La niña, y ellos se acercaron a la iglesia a pedir oración para que la niña naciera viva, porque les habían dicho que ya venía muerta desde que estaba en el vientre. La niña tenía no sé qué tantas deformidades y cosas así, iban a ser muertas. La niña vivió 1 año. Entonces te digo, bueno, desde ahí Dios me dio fuerza, pudimos predicar ese día y ya empezó todo el proceso que te comenté ya, con mi mamá, con mis tías, fueron cosas, pero la verdad ya sentíamos el agua en el cuello. Y regresando a tu pregunta, Diana, no hay una explicación racional cómo se le hace para sobrellevar esto. Como yo comenté en su momento, yo estuviera en un manicomio, mínimo yo estuviera divorciado, porque es muy común que tú tuviste la culpa, no, tú tuviste la culpa. En el dolor que hay como papás no haya uno con quien desquitarse. Entonces nosotros, al contrario, como matrimonio nos unimos. Nosotros teníamos un dicho desde que nacieron mis hijos: abrazo los 4 donde estuviera, abrazo los 4, y salían los niños de sus cuartos y salíamos, y era abrazarnos los 4. Ya no había abrazo los 4. Y lo intentamos abrazo los 3, pero no sentimos igual. Faltaba el cuarto. Pero empieza a haber en nuestro corazón, en el mío muy fuerte, un anhelo por entender los tiempos de Dios. Que eso ya es otro tema, pero donde Dios me empieza a decir: David, yo voy pronto, cálmate, yo tengo un propósito. Y ahora el 2024 termina, le damos gracias a Dios, que ya, Señor, ya terminó. Y a los poquitos días, al inicio de este mes, en mis tiempos que te digo, yo me voy a un parque todas las mañanas en mi carro, y ahí me encuentran en un parque, no voy a decir cuál, pero ahí estoy en un parque yo solo. Y ahí empiezo a sentir que Dios me dice: ahora te voy a mostrar, ya pasó la prueba. Ahora viene el propósito. Y a los pocos días, tú lo sabes, yo no te conozco, tú no me conoces, pues a través de otras personas nos contactan y empezás a platicar tú y yo, y me dices: ¿quieres venir al programa? Señor, es esto, porque a mí me gusta hablar, yo creo que ya lo notaron. Y luego me han invitado a cosas que yo nunca me imaginé, ¿sí? Hablar de Dios. Entonces yo estoy viendo el propósito en eso. Y me dice: Claudia, esto es solo el inicio. Le digo: ¿sabes qué? Sí, Dios algo tiene para nosotros este año. Soy un firme creyente, paréntesis, en que la venida de Cristo es inminente y en cualquier momento. Pero yo quiero estar, no digo sirviéndole, porque muchas veces también ese cuento de que el que no sirve, no voy muy de acuerdo. Pero sí quiero que me encuentre como a María cuando estaba en los pies de Jesús llorando, y Marta andaba desesperada trabajando. Yo sí le dije un día a Dios, y te cuento esa anécdota porque me solté llorando en el carro diciéndole: yo quiero ser María, pero tú me ves, no tengo mucho pelo. ¿Me vas a creer que me dio un sentimiento? Porque yo le decía: es que yo no tengo pelo para lavarte los pies, porque dice que ella con sus cabellos le enjugaba los pies. Y a mí me dio mucho sentimiento. Yo le decía: Señor, yo no tengo pelo. Pero esa es mi posición de mi corazón. A mí no me interesa andar haciendo las cosas para ser el pastor del año o el mejor predicador, o para que me inviten aquí o me inviten allá. Yo prefiero ser el flojo, si lo quieres ver así, y ser el que está acostado con mi Dios, abrazado con Él. Pero en ese abrazo me manda a hacer cositas. De repente, háblale a y le hablo. Pero no lo hace ya en el afán de vamos a servir y actividades y vamos a hacer cosas por el Señor. No. Si otros tienen ese llamado, Dios los bendiga. Vaya y trabaje desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Va. Y me podrá decir a lo mejor con la Biblia que yo estoy mal y lo que usted quiere. Yo busco mejor pasar el tiempo con mi Dios. Y de ahí Él solo me va diciendo: ora para allá, ora por allá, ora por allá. Y me regreso al mismo lugar: Señor, aquí humilladito en tus pies y llorando contigo, aquí estoy seguro. Y de aquí no me saco. Eso es lo que hemos podido vivir mi esposa y yo. Y les digo, en verdad, en sus fuerzas, si alguien de los que está escuchando o viendo esto está pasando por una prueba difícil, en tus fuerzas no lo vas a sobrellevar, hermano, hermana que me escuchas. No hay psicólogo, me querían mandar con el psicólogo, con el tanatólogo, me quisieron mandar con todos los ólogos,
Y yo lo único que les decía es, ¿me va a regresar a mi hijo? No, entonces ¿a qué voy? Que ve con el tanatólogo, no sé, ¿me va a regresar a mi hijo? No. Entonces ¿a qué voy? Déjame voy con el que un día me va a dejar a ver a mi hijo. Porque yo no espero ver a mi hijo en esta vida, pero yo sé que voy a verlo. Yo voy para allá. Un día le comentaba yo a Dios en esos tiempos de oración, no sé, me salió del corazón, dije, Señor, yo sé que a lo mejor Él no, tú dices que los de allá no pueden venir ni nosotros para allá. Yo no sé cómo es el cielo realmente, Señor. Yo no sé si mi hijo se acuerda ahorita de mí o no, pero tú sí. Solo te pido que lo abraces y si se puede, le digas que acá en la tierra su papá lo amó mucho y que me espere, que para allá voy. Y yo creo que el día que hice esa oración también descansé. Porque sí se lo dije de todo corazón a Dios. Señor, no sé si esto sea muy bíblico o teológicamente tenga fundamento, pero de mi corazón salió esa oración. Tú que estás, Él que está contigo, abrázalo. Y si se puede, dile que su papá lo amó mucho. Y si no se puede, pues ya se lo diré yo en presencia el día que nos vuelva a juntar. Entonces, te digo, no hay una respuesta de decir, hazle así, ponte a orar a las 5 de la mañana y luego a las 7 empieza el ayuno. No hay un método, es solamente decirle, Señor, ya estoy en la prueba, me duele como no tienes idea. Yo me levantaba en las madrugadas, vamos, y lo único, yo no podía orar. Yo pasé 2 años que no podía orar. ¿Sabes qué hacía en las madrugadas? Cantar la de Aleluya. Y se me iban las horas cantando yo en la sala de mi casa Aleluya, porque no podía, no tenía palabras. ¿Sí? Pero en ese canto yo encontraba paz porque podía llorar y desahogarme. En las madrugadas conocí a Dios. En medio de la prueba conocí la fidelidad de Dios. Y déjame, te leo esto rápido que en su momento Dios me dio. El Salmo 91, conocidísimo, ¿no? Sí. El que habita el abrigo del Altísimo. Pero, ¿sabes? Una madrugada siento y me dice Dios, agarra tu Biblia y lee el Salmo 91. Señor, o sea, te lo digo en memoria. Pero yo nunca había leído el final del Salmo 91, que es lo 14. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Este versículo me lo dio a mí antes de la prueba. Entonces cuando yo decía, conmigo estará en la angustia. No, Señor, a mí no me pases por angustia. O sea, no necesitamos esa parte. ¿Sí? Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahorita estamos mi esposa y yo en el punto donde le mostraré mi salvación. Nos refugiamos en él. Van por partes, van en el... Sí. Okay. Le confié en él, en lo más difícil, puse mi corazón, me escondí en él, lo invoqué, me contestó, me pasó por la angustia y me libró de la angustia. Y ahora toca, y eso es lo que estamos esperando mi esposa y yo, y lo estamos empezando a ver realmente. Ahora me toca a mí mostrarte mi salvación. Y así estamos. Te digo, esperando, tenemos una expectativa muy grande de lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Y siempre estar listos, ¿verdad? Siempre estar preparados, estar expectantes a lo que Dios nos va a ir diciendo, guiando. Y ahorita dijiste sobre todo estar escuchando esa vocecita, como tú la identificas, para entonces decir, ya estamos listos, ¿hacia dónde? O cómo, en qué momento, a qué horas, qué más necesitas o cómo nos necesitas. Entonces vamos cerrando, chicos. Me encantaría seguir con esta charla, pero nada más tenemos unos minutos, 1 hora, yo creo que un poco menos de la hora, pero estoy segura que estas voces de Claudia y de David van a llegar a muchas otras personas que van a ser de fortaleza, van a ser para levantar los brazos. Y si usted está en un momento difícil, si usted está pasando por una tribulación, por una prueba donde usted pueda decir, no puedo yo solo, entonces entra el poder de Dios sobrenatural, extraordinario, poderoso, donde vemos el esplendor de Dios como cuidador, como el Padre que nos ama, como el Padre que nos cuida, como el Padre que nos salva. Entonces lo podemos conocer
más en intimidad, ¿verdad? Sí. Entonces, algo que nos quieran ir para irnos despidiendo, para ir cerrando. Dice la palabra, una cosa tengo segura, que las aflicciones de este mundo no se comparan con las glorias venideras. Cuando nosotros pasamos por esta situación, déjame lo digo así rápido, hoy se predica un evangelio muy diluido, un evangelio muy, perdón la palabra, muy barato, donde tú nomás confiesas, donde tú nomás declaras, donde tú te vas a sacar la lotería y todo el mundo va a ser feliz. Y a mí me vendieron ese evangelio, no en mi iglesia, pero a mí me gustaba seguir ese tipo de predicaciones. Entonces era lo que te digo, yo ¿por qué voy a sufrir si yo soy un hijo de Dios? Pero cuando paso lo que paso, me voy dando cuenta, a pesar de que no me gustaba, pues de los 12 apóstoles, a los 12 les fue como en feria. Sí. Esteban me lo apedrearon. A Pablo, cárceles de todo lo que hubo y cómo muere. O sea, realmente, ¿quién de los hombres de la Biblia me puedes decir que vivió una vida... murieron en una felicidad total, pero vivieron entendiendo la eternidad. Así es. Vivieron y murieron sabiendo que nuestra ciudadanía no era aquí en la tierra. Y nosotros lo aprendimos a la mala, si tú quieres, pero lo aprendimos. Nuestra ciudadanía, a mí Dios nunca, yo no encuentro que la Biblia a mí me diga, tú crees en Jesús, y no, hombre, se te acabaron los problemas. Dice, si a mí, al Padre, lo trataron mal, lo maltrataron, pues ¿qué esperan ustedes? ¿Qué esperan? Entonces, lamentablemente tenemos predicaciones, ya no se predica esto. Y necesitamos en nuestras iglesias prepararnos para una realidad. Un pastor me dijo a mí a los 2 años de lo de mi hijo, mira David, cuando pasó lo de tu hijo, mi esposa y yo hicimos un comentario de ustedes. Dice, ahora se va a ver en qué está fundamentado David y Claudia. Sí, nací en un hogar cristiano, pero ¿dónde estaban mis fundamentos realmente? Porque tú puedes estar todos los domingos en una iglesia. ¿De qué estaba hecho? ¿De qué estaba hecho el fundamento? O sea, ¿sí? ¿Cuánta gente reniega de Dios y todo? Y yo digo que en el dolor se vale. Sí se vale, sí. Pero siempre hay algo que te dice, no, Señor, o sea, también estoy siendo necio. ¿Sí? ¿Cómo voy a renegar de ti? ¿O a dónde voy? ¿O qué esperanza tengo? ¿Sí? Entonces, ahora a los 2-3 años me lo dicen. Y me dice que nosotros esperábamos que ustedes se separaran. Nosotros estábamos muy al tanto de ustedes porque esperábamos que en cualquier momento nos hablaran que ya andaban de los pelos agarrados. Y vimos una fortaleza en ustedes. Y supimos en qué estaban fundamentados. Entonces esto no lo digo con el afán de sentirme superhombre, ¿sí? Sino en entender la misericordia y la grandeza de Dios, que fue la que nos pudo sostener, ¿sí? Pero te digo, o sea, eran esos fundamentos dice, instruye al niño en su camino, ¿no? Cuando sea grande no se apartará. Esos fundamentos que yo traía y que pude transmitirle en los buenos años a mi esposa, como dice la palabra, echa su pan sobre las aguas y con el tiempo lo recogerás. Nosotros habíamos echado ese pan sobre las aguas. Y en el momento en que lo tuvimos que recoger, ahí estaba. Entonces, gracias a Dios, te digo, todavía te acuerdas y nos salen lágrimas, todavía nos acordamos y no son cosas que andamos a plática y plática, pero sí es algo que podemos ver la mano de Dios en estas situaciones que pasamos. Y la fidelidad de Dios. Y en mi corazón el anhelo de 2 temas. Para mí ahorita mi pasión son 2 temas. La venida de Cristo, que siento que muchas veces la iglesia no está entendiendo los tiempos en que está viviendo porque no se predica. Con todo respeto, mis hermanos pastores. Y la segunda, un evangelio muy color de rosa, pero que realmente no es tan bíblico. Porque nadie te dice que vamos a tener una predicación de domingo de hablar de los mártires.
por todo lo que pasaron. Ahora si Dios no me concede lo que el capricho que le estoy pidiendo, me enojo y hago berrinche. Dice, creo que el libro de Romanos, ¿no? Dice, ¿no habéis resistido hasta la muerte? Aquellos cristianos del Nuevo Testamento se los comían los leones, les echaban aceite hirviendo y no se rajaban. Y ahora nosotros como cristianos a la primera salimos corriendo o ya no queremos creer. Entonces, esas son dos cosas que a través de estos 4 años para mí me ha surgido en mi corazón. Cristiano, el amor hacia Dios no depende de tu situación. Así es. Depende solamente de confiar en Dios. Y te tengo nuevas, vas a tener problemas. Te tengo noticias. Ir todos los domingos a la iglesia no te exime de dificultades en la vida. De hecho, te haces enemigo del diablo y el diablo te va a querer tirar con todo. Esa es una. Y segunda, todo lo que estamos viendo a nivel mundial es profecía cumplida. Así es. Que dices tú, yo en verdad que cada mañana me levanto y digo, Señor, porque yo tengo la esperanza, no sé por qué, de que va a venir de noche. De que me voy a acostar y suena la trompeta y vámonos. En verdad eso es lo que pienso. Entonces cuando me levanto, no viniste hoy. Bueno, vivo mi día y tal vez mañana en la noche si vienes. Y así vivo. Así vivo. En eso voy disfrutando el día. He aprendido a vivir mi vida, mi trabajo, mi familia, diciéndole gracias por este día, Señor. A lo mejor mañana no llega. Y vives en esa paz. Y empiezo a ver noticias y le digo a Claudia, mira, ya pasó esto y esto es profético. Y mira, allá se peleó con y esto también es profético. Y que ya salió otra enfermedad, también es profético. Así vivo. Entonces vamos con el checklist, ¿no? Casi. Vamos rápidamente a saludar a los que están conectados. No sé si me puedan en cabina ahí subir un poquito la pantalla para leer los saludos y los comentarios. Nos dice hacia arriba, ok, nos dice, bueno, desde aquí en Facebook está Cari Turi. Déjeme le digo que Cari y Turi están aquí atrás de las cámaras. Déjeme le cuento y le platico. Aquí han estado con nosotros. Gracias a Turi y a Cari. Saben que los amamos, los queremos, los apreciamos. Y siempre aquí con nosotros, ¿verdad? Saraí Cruz, una compañera de trabajo. Saraí, Dios te bendiga, gracias por estar conectado. Noemí, Dios te bendiga. Qué bueno que te diste la oportunidad de estar aquí conectada. Polet, hola Diana, gracias por orar por mi bebé. Déjeme le platico rápidamente. Polet estaba embarazada, tuvo un bebé. Los médicos le dijeron que tenía problemas cardíacos en su corazoncito el bebé. Me manda un mensaje y me dice, Diana, mi bebé está pasando por esto. Empezamos a orar la iglesia, le pedí el apoyo a la iglesia, empezamos a orar. Empieza una situación de mejora en el bebé a los 2 meses, y no es que a lo mejor un poco menos, más o menos. Polet, si me escuchas, dame el tiempo más o menos. Dios responde y el niño sale del hospital. El niño, el Señor lo levanta, se lo entrega. Estamos pendientes que lo lleve Polet para poderlo conocer. Raúl Montoya es un compañero de trabajo. Dios te bendiga, Raúl, gracias por estar aquí. Iracema Guzmán, pastora, Dios te bendiga, bendiciones hermanos, bendiciones Iracema, gracias. Jacob Mine dice, Dios los bendiga hermanos David y Claudia, gracias. Ana Martínez dice, Dios les bendiga hermanos, saludos, aquí los vemos en Roku, en la colonia Zapata, saludos hasta la colonia Zapata. Lorena Aguilar, Dios les bendiga, saludos a los 3 desde Dallas, Texas, que Dios les siga bendiciendo, primera vez que veo tu programa. Dios te bendiga, Lorena. Estamos el último jueves de cada mes, pero Chequina tiene muchos otros programas, también te invitamos a que sigas la transmisión. Cecilia Trujillo dice, wow, tremendo testimonio, hermanos, yo quisiera eso, mi madre falleció y aún no lo supero después de un año. Cecilia, pido que se acuerden de mí por fortaleza. Cecilia, no sé si gustes mandar un mensajito en privado con tu número de teléfono. Yo sé y yo estoy segura que David y Claudia con mucho gusto pueden hablar contigo, pueden orar por ti y compartirte.
Flor Vázquez dice, muchas bendiciones por este programa, les mando un abrazo desde Comitán, Chiapas. Wow. Dios te bendiga, Flor. Anaí Torres, muchos saludos, Dios le bendiga, ha estado interesante, no imagino que es perder a un hijo, pero les felicito por esa actitud y fortaleza. Muchas gracias, Anaí, y muchas gracias a todos también los que nos están escuchando. Claudia, ¿con algo que quieras? Pues nada más que no pierdan la fe en Dios. No pierdan la fe en Dios, porque Él es el único que te va a sostener en cualquiera de las pruebas que puedas tener. Él es el que te levanta, el que te da fuerzas, el que todas las mañanas te dicen, hey, otra vez aquí estás, hija, a levantarte y sé valiente. Yo te sostengo. Sí. Claro que sí. Nuevamente, Hebreos 11:1 dice, ahora viene la fe, la convicción de las cosas que se esperan. Así es. La fe es el ingrediente perfecto para poder ver lo que viene, ¿verdad? Entonces esperarlo como si ya fueran realidad, o sea, ya lo vivimos y es la revelación de las cosas que no podemos ver. La fe nos muestra más allá de lo que nosotros podemos imaginar, nos muestra ese Dios protector, amoroso como Padre y como todo lo que nos suple y lo que Él nos puede dar, solo Él. Ese Dios todopoderoso en el cual nosotros podemos colocar nuestra fe, nuestra esperanza y seguir adelante, ¿verdad? David y Claudia, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarnos. Compartirnos estas palabras, este testimonio. Por dejarnos va a ser de mucha fortaleza para muchas otras personas. Y yo creo que en su momento seguimos con segunda, tercera parte. Yo sé que fueron 3 años en el que pasamos situaciones, ¿verdad? Una y luego la otra y la otra. Pero aquí están. Si yo te cuento después el testimonio de mi mamá. Ok. Es otra mujer de fortaleza que hasta el último día peleó la batalla. Ok. Ya, verdad, te lo digo. Mi mamá es otra situación después de lo que pasamos, ¿no? Ok, pues muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Dios les bendiga, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos en su casa, en su vehículo, en su oficina, donde quiera que usted esté. Gracias a los que estuvieron en Facebook Live. Gracias por estar en Chequina 95.1. Nos vemos en Roku. Y este programa aquí se queda colgado, aquí se queda grabado. Cuando usted quiera volver a verlo, si usted lo quiere compartir, adelante. Dios me los bendiga, muchas gracias. Buenas noches en Enrico. Tápense bien, que el aire está muy fuerte. Bendiciones a todos. Gracias por haber sintonizado este programa. Voces en Fe. Voces en Fe se despide, en donde la fe viene por el oír. Que Dios te bendiga. Nos escuchamos en la próxima emisión. Esto fue Voces en Fe.